El Señor dio su vida por amor hacia nosotros, a la humanidad. Y sobre todo lo más importante, dice que vino a hacer la voluntad del que nos dio. O sea, el Padre vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a morir, vino a darnos en ese sacrificio en la cruz, nos vino a darnos esa reconciliación con Dios mismo. Nos vino a dar nuevamente esa entrada a la presencia de Dios, porque déjeme decirle que antes no podía entrar el hombre a la presencia de Dios. Cuando el hombre cayó, dice que el mismo hombre buscó sus métodos, ¿verdad? Si vemos en Génesis, dice que ellos se vistieron con hojas, pero el Señor tuvo que hacer desde ahí el sacrificio de animales, taparlos con pieles de animal, y darle la instrucción de que tenía que acercarse a ellos, al Señor, por medio de un sacrificio, por medio de un cordero, ¿verdad? Y vemos que la Pascua empieza también en Éxodo, empieza en Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿verdad? Antes que saliera, ¿verdad? El Señor le da a Moisés, tenían que celebrar el día del festival que iban a hacer, que Pascua quiere decir en el hebreo Pesaj, ¿verdad? Que quiere decir el que hiere o el salto que iban a dar hacia la libertad. Pero como dice ahí, el que hiere, ¿no? Y fíjate, tiene algo muy importante. Jesucristo dice que fue entregado, dio su propia vida. Dice la Escritura que a él nadie le quitó, sino él mismo puso su vida. Y él mismo dice que nadie lo podía matar, porque muchos dicen, no, es que él lo mató, como muchas veces vemos la película La crucifixión de Cristo, ¿no? Donde ahí llega el soldado y le entierra la lanza, ¿no? Pero ¿sabía usted que ellos se aseguraban de que estuvieran muertos? Y al enterrar la lanza en su costado, pues dijo, para asegurarse, ¿no? Para ver si ya estaba muerto. Dice que también cuando se sacrificaba el cordero tenía que ser sin defecto y sin quebrar ni un hueso. Y Jesucristo así fue. No le quebraron ni un hueso. Y eso lo vamos a ver también lo que quiere decir crucifixión, porque era una muerte muy, muy dura que tenían los romanos. La Escritura dice maldito que fue colgado en un madero, que ahí iban los ladrones solamente, imagínense, los homicidas, como le pueden decir, todos los malos ahí iban. Entonces Jesucristo, ¿qué maldad había hecho? ¿Qué mal había hecho? ¿Verdad? Pero era necesario que se cumplieran las Escrituras, ¿verdad? Que iba a morir ahí en un madero. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Y es ahí el sacrificio del cordero, ¿verdad? Como estaba diciendo Juan, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero inmolado, ¿sabe qué quiere decir inmolado? Que iba a ir hasta la muerte. Eso es inmolado, Cordero inmolado, que iba a ir hasta la muerte, un Cordero muerto. Entonces es importante ver que en la cruz, cuando estaba colgando, también dijo, consumado es. Cuando dijo ahí, consumado es que había acabado todo, mi hermano. Y esperamos, ¿verdad? Cuando Él resucitó, como le había dicho a sus discípulos, y resucitaría el tercer día. Qué grande el sacrificio de Jesucristo en la cruz, mi hermano. Y no por solamente ser día especial vamos a recordarnos, sino yo creo que cada quien lo recuerda diariamente lo que ha hecho Jesús en su vida. Hemos aprendido la cena del Señor, y la vamos a ver también ahí en Mateo. Vayan buscando Mateo 26. Mateo 26, 17, que vamos a empezar a leer. Abran sus Biblias. ¿Cuál importante es poder entender un poco lo que es la Pascua? Y fíjense que allí al Señor, al celebrar la Pascua ese día, ahí estaba dando por terminado, fíjense, por eso dice, para entrar a un nuevo pacto en su sangre. Ahí instituyó la cena del Señor. Déjenme decir que los judíos todavía siguen celebrando, lógico.
¿no? Acuérdense que los judíos siguen celebrando estos días los panes sin levadura, como le dicen. 7 días de festividad, dicen ellos. Y entonces el Passover que viene también, ¿verdad? Entonces es bien importante entender todo eso. Que el Señor dice, ayer leímos, la noche que fue entregado, dice. ¿Quién lo entregó? Judas. Fue traicionado. Por eso la noche que fue entregado, dice. ¿Partió qué? El pan. Dice, ese pan es el símbolo de él, que iba a ser. Lo quebró, ¿qué dice? Pedacitos, en pedazos. Así va a ser su cuerpo. Dice la escritura que fue desfigurado, hermanos. Si usted se da cuenta, ¿no? Las escrituras son claras donde dice que realmente pues imagínese a alguien que queda desfigurado totalmente por esos golpes, ese sufrimiento en la cruz. Y qué mejor cordero, qué mejor cordero tan perfecto para dar su vida en la cruz, para rescatarnos a usted y a mí y a todos los que creen. Déjenme decirles que todos los que participan en la cena del Señor son hijos de Dios. Son los que han nacido de nuevo. Son los que han entendido el entendimiento. Por eso dice, vamos a leer aquí cuando va a decir al mismo Señor Jesús, este es mi pacto en mi sangre, para remisión de sus pecados. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesús. Y le estaba diciendo a sus discípulos. Vamos a tomar lectura y darle gracias al Señor en esta noche. Señor, gracias te damos porque eres maravilloso, eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. Mil gracias, no hay cómo pagar lo que tú has hecho por nosotros al rescatar nuestra vida, Señor. Al Señor tener misericordia de nosotros y, Señor, y poder entender hoy en día, Señor, que todo lo que hiciste, lo hiciste para agradar a Dios, hacer la voluntad del Padre, pero también, Señor, por amor hacia nosotros, al morir en esa cruz y dar tu vida, tú mismo, mi Dios. Gracias te damos, Padre amado, Señor. Fuiste obediente hasta la cruz, mi Dios. Gracias, Padre amado, te damos hoy en esta noche, Señor, que podamos entender cada uno de nosotros qué grande sacrificio has hecho en la cruz, Padre amado, Señor. Y que, Señor, cuando tomamos la Santa Cena es recordarte hasta el día en que tú vas a venir, mi Dios. Gracias te damos, Padre amado, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso. Mil gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjense, dice la Escritura que los sacerdotes dice que estaban planeando matarle, pero que no querían matarlo en el día de fiesta, en el día de la Pascua. Y tuvo que ser en ese día, déjeme decirle, para que se cumplieran las Escrituras. Porque déjeme decirle, ¿qué día se celebraba la Pascua donde se mataba el cordero? Fíjese. Fíjese, en la cena del Señor ese día dice que 1500 años atrás estaban celebrándolo allá en Egipto. De ahí donde estaba el Señor 1500 años hacia atrás. En la cena del Señor estamos hablando. ¿Qué estaban celebrando? La Pascua. Días antes que iban a salir de Egipto, ¿verdad? Que iban a salir de Egipto, iba a ser un pueblo libre, donde el Señor le da ahí a Moisés las instrucciones, cómo tenía que ser el cordero, ¿verdad? Sin defecto, cómo tenía que ser cocido. Ya hemos visto un poco de esto, pero pues si quiere apuntar, está en Éxodo también 12, que es importante que anote las citas bíblicas. Y vemos que ahí el Señor, pues, nuestro Dios, le da especialmente, ¿verdad? Las instrucciones, cómo tiene que ser el cordero. ¿Verdad? Acuérdense que si la familia era muy grande, el que estaba perfecto el cordero, pero si era muy pequeña, tenía que unirse a otra familia. Y sobre todo la instrucción que le da, fíjese, de poner la sangre en la puerta, en el dintel también, que es como el de las ventanas, todas las entradas que había. Era muy importante, ¿verdad? Para que el ángel de la muerte no entrara a herirlos a ellos. Y vemos ahí que el Señor desde ahí
está la Pascua. Los egipcios, los israelitas la celebraban para recordar que habían hecho que eran ¿qué? Libres, que habían sido habían sido libres por causa del Señor, ¿verdad? Que los había hecho libres de la esclavitud de Egipto. Y así vamos a tomar lectura, pero antes vamos a leer ahí del 26 mismo, empezando del 26 al 5, dice así la escritura, dice: cuando hubo acabado, Jesús tomó estas palabras y dijo a sus discípulos. Vamos a empezar del 26 primero ahí. Sabéis que dentro de 2 días, dice ahí lo que dice, fíjense, celebraré la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño, fíjese, a Jesús y matarle. Ya estaban ahí, ya habían planeado todo, ¿no? Fíjese. Pero decían, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjese, ¿quiénes fueron los que le entregaron? Fíjese ahí, si usted está leyendo conmigo, dice que ¿quién? Los principales sacerdotes, mi hermano. Los escribas, los ancianos del pueblo, dice, se reunieron ¿dónde? En el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? Que hombres letrados que leían las leyes y que sabían de la venida del Mesías estaban frente a él y fíjense, lo iban a matar, dice. Estaban planeando con engaño. ¿Cómo que le iban? ¿A qué? ¿A aprender nada más? No, ya habían, ¿verdad? Como quien dice, ya estaban planeando cómo matarlo. Pero el Señor dice en las palabras al primero, ¿no? Estaba ¿qué? Dentro de 2 días, dice, se iba a celebrar la Pascua. Y vamos a ir al 17, a soltarnos ahí un poco. Dice la palabra del Señor, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y fíjese el Señor, estudiando y bueno, aprendiendo de los hermanos, ¿no? Que toman profundamente las Escrituras. Es cierto, fíjese cómo el Señor le da una clara referencia, ¿no? Le dice, cuando veas a un hombre yendo al río por agua, dice, a él le preguntaréis y en su casa, dice, se celebrará la Pascua. Y lo más, usted se pone a leer, ¿quiénes iban a recoger agua al pozo, hermano? Pregunta. Por general, los judíos, ¿a quién iban a traer agua al pozo? Exactamente. Y en esta ocasión estaba yendo un hombre, dice, cuando veas con su cántaro. Fíjese, cómo el Señor da las instrucciones tan claras y dice, a él le vas a preguntar y él te dirá dónde. Fíjese, es tan importante. Se supone que en los judíos siempre la mujer iba a traer agua, y era también peculiar que un hombre fuera a traer agua, ¿no? Fíjese. Entonces el Señor es claro y es lógico, ellos no se iban a ver más que a un hombre que iba ahí caminando, porque la mayoría eran mujeres. La mayoría eran las mujeres las que iban a traer agua al pozo, ¿no? Seguimos, dice. Y dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa, ve ahí, celebraré la Pascua con mis discípulos. El cierto hombre que iban a ver ahí, ¿verdad? En su casa de él iban a ¿qué? A celebrar la Pascua. Y los discípulos hicieron como se les mandó, y preparando la Pascua, cuando llegó la noche,
se sentó a la mesa con 12, dice. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ver ahí es importante. Aquí no lo menciona el que usted diría, ya no vi el cántaro, dice, pero vamos a ver a Lucas 22 ahí, bueno, más adelante, búsquelo, que vean del... Y algo bien importante, ¿verdad? Los 4 evangelios aquí, no es de que a alguno se le ocurrió escribir, yo creo que así fue, no, es como el Espíritu Santo se les dio a cada uno de ellos, pero llevan a la misma concordancia, mi hermanos. Lucas 22. En el 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero, fíjese ahí, estamos viendo ahora aquí a Lucas, Llegó el día de los panes sin levadura, 22:7 dice, en el cual era necesario sacrificar, ¿qué? El cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndolo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, ve ahí, seguirle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar ahí. ¿Vieron? Fíjense, Jesús les dijo, van a ver a entrar un ¿qué? A un hombre con un cántaro. Si ustedes se recuerdan, aún los samaritanos, las mujeres iban al pozo. Jesús a quien le pidió de beber, a la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces es importante ver ahí el Señor como ya tenía todo bien, ¿verdad? No es que se le va, lo que se le ocurrió decirlo, bueno, si ves por ahí alguien, no. Por eso es que ellos se identificaron, porque dijeron, bueno, pues por lo general los que van a traer agua son las mujeres. Pero ahí estaba un hombre yendo a traer agua, y en esa casa de ese hombre, dice, entraréis para celebrar la Pascua, dice. Y vamos otra vez a regresar ahí a Mateo. Entonces nos quedamos, dice, mientras dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Fíjese, ¿soy yo, Señor? Dice. Se empezaron ahí a decir, ¿seré yo? ¿O será aquel? ¿Quién será? Dice, ¿no? Dice, entonces le respondió, dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, le dice. Fíjese, Fíjese en las palabras del Señor, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Fíjese, ¿no? ¿Soy yo? ¿Seré yo? Todavía le dice, ¿no? Y el maestro le responde, tú lo has dicho. Fíjense. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Antes de leer ahí,
Vea lo que está ahí. Cuando Judas dijo, ¿seré yo maestro? En otra escritura dice, haz lo que tengas que hacer ahora. Al instante él se fue. Por eso es que ahí, mire, nadie que puede ser indignamente puede tomar el pan y la cena del Señor. ¿Ya? Nadie que no es nacido de nuevo o que sabe que ha aceptado el sacrificio de Cristo puede ser partícipe de la cena del Señor. Aquí se nos da a entender que Judas salió corriendo por sus 30 monedas de plata para entregar a su maestro. Fíjese, ¿no? Entonces, y aquí vemos también algo muy importante, ¿verdad? Que dice que el cordero tenía que ser sacrificado, ¿verdad? Tenía que ser degollado, fíjese. Fíjese, dice que en Egipto había 903 hogares protegidos, dice. 903 casas, da una cifra más o menos, dice. Dice que el cordero tenía que ser asado, entero, comido esa misma noche con hierbas amargas, fíjese. Pan sin levadura. ¿Ya? Y todo dice de pie, dice, vestidos como para viajar, con sus bastones en mano, fíjese, como haciendo un recordatorio, acuérdense, ¿verdad? De la salida de Egipto, Algo bien importante, dice que en el día de la fiesta de los panes sin levaduras o la Pascua, dice que cada familia ahora en ese tiempo, cuando estaba Jesús, dice que muchos tenían que llevarse el cordero a sacrificar por los sacerdotes. Entonces usted se imagina ahí cuando lo sacaron, una de matadero que había, degolladero de puros corderos, y se tenían que llevarlo cada uno para su casa y asarlo, dice. En ese tiempo de Jesús, Entonces, ¿qué pasa? Que en el tiempo de Cristo, dice, dice que los corderos pascuales eran sacrificados por los sacerdotes en el templo. Ve ahí, cosa que al Señor tampoco le agrada. Al Señor Jesús, ¿se acuerdan? ¿Dónde cree que vendían las cosas? En el templo, dice, ¿verdad? Que ya se les hacía más bueno, pero aquí lo compro. Otros que venían, yo aquí hago mi sacrificio, me queda más cortito. Aquí que me lo maten, a ver, lo escojo este sin defecto, máteme. Y en el día también como dice, de la Pascua, eso es lo que hacían con los corderos. Hacían una matazón en el templo. Que tenía que ser supervisado, acuérdense, por el sumo sacerdote. Porque era el sumo sacerdote el que entraba, acuérdense. Y entonces aquí se iba a celebrar algo, un nuevo pacto en su sangre, dice la Escritura. Que para nosotros, miren, nosotros no podíamos celebrar la Pascua, déjenme decirlo, porque usted y yo no somos judíos, pero sí podemos celebrar la cena del Señor y recordar ese día que fue entregado y fue crucificado para el perdón, ¿qué? De nuestros pecados. Esa sangre que se iba a derramar es en el cordero inmolado que era Cristo, iba a ser exclusivamente para expiación, ve aquí, de nuestros pecados, mi hermano. Única y exclusivamente para la expiación de nuestros pecados, para purificarnos de nuestros pecados y lavar nuestros pecados, mi hermano. Dice que además de ser un recordativo en Éxodo, dice que la fiesta pascual entra alrededor de un cordero, apunta hacia Cristo. Fíjese, y es cierto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que apunta esta cita bíblica, usted lo puede ver en Juan 1:29. Cuando dice Juan, he ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y como les dije al principio, y estaban dadas las instrucciones de que ese cordero no se debía de quebrar ninguno de sus huesos. Está también en Éxodo 12:46, Números 9:12, para que lo apunten. Y dice, era una predicción de que Jesús no se le quebrantaría ninguno. Y eso vamos a ver en el día de la crucifixión. Déjenme decirles que cuando los crucificaban a los presos, a los que eran colgados de un madero, dice que le quebraban los huesos, las piernas. ¿Saben para qué le quebraban las piernas? Para que el cuerpo se les colgara y murieran como degollados por el peso. Fíjense, ¿no? Por el mismo peso de ellos. Y eso de los que no se le quebrantaría ninguno de sus huesos está en Juan 19:36 y el Salmo 34:20. Y algo que declaró también Pablo dice que Cristo era nuestra Pascua. Y vamos a ver en 1 Corintios 5:7. Estábamos ayer, 1 Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice. Fíjese ahí, hablando, limpiaos pues, ¿qué dice? De la vieja levadura. Está haciendo ahí mismo el símbolo también, Acuérdense que cuando estaba partiendo el pan, era el pan sin ¿qué? Sin levadura, Porque dice, porque sois nueva masa ahora, sin levadura, como sois, dice, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo, que ya fue crucificada por nosotros. Y vamos a ver Hebreos también. Vamos a ver dónde lo llevó la hermana, Hebreos 9. ¿Quieren? Hebreos 9:23 dice, porque pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificio que es esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote, dice ahí, en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. Acuérdense, cuando se sacrificaba el animal, no era para redimir nuestros pecados, para limpiarnos, sino era para cubrir nuestros pecados, dice. Bueno, cosa que no estábamos. Si nosotros, dice la Escritura, que hemos hecho pecado, estamos fuera, destituidos, dice, ajeno a los pactos de Dios. Fíjese. Pero gracias al Señor Jesús, que esa noche que iba a ser entregado, no solamente los judíos iban a poder participar de la Santa Cena del Señor, sino todo aquel que aceptara el sacrificio de Cristo y que sabe que la sangre de Cristo, déjame decirle, sigue teniendo poder hasta el día de hoy, porque lo recalca bien claro Juan, 1 Juan 1:9,
que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, con su sangre de toda clase de pecados, de toda maldad, mi hermano. ¿Por qué cree que la sangre de Cristo sigue teniendo poder? Pero déjame decirle que exclusivamente es para redimir pecados. Porque como hemos venido viendo, desgraciadamente hoy en día las iglesias se usan para guerrear contra los demonios, cosa que no es correcto. Que se la untan a aquel porque está enfermo, que se la ponen en la casa también para que no entren los demonios, ¿verdad? Que muchos dicen usan la sangre de Cristo contra los demonios para que los queme, cosa que no está en las escrituras, cosas que son antibíblicas, déjenme decir. Avientan al carro. O sea, la avientan al carro, dice con el hermano aquí, ¿verdad? Entonces imagínense, o muchos dicen por los muchachos que están enfermos, y eso es antibíblico, mi hermano, ya lo hemos venido repetidas veces diciendo, pero no vamos a entrar a eso, porque yo creo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Ya hemos entendido, y le digo, desgraciadamente hoy en día la iglesia lo usa más, como venimos viendo, ¿verdad? La serie, el religioso lo usa más los ritos como una religiosidad, porque no sabe tener una plena comunión con el Señor. Entonces dice aquí la escritura en Hebreos que dice que no iba a entrar cada año, sino una sola vez y para siempre, mi hermano. Déjeme decirle que Cristo era también nuestro sumo sacerdote, porque Él entró con su sangre misma, ¿verdad? Dice aquí al lugar santo, al lugar santísimo. Se presentó como un cordero sin mancha. La escritura lo dice, como un cordero sin mancha, hermanos. Y ese cordero, mira, le cayó toda la ira de Dios. Que el miércoles vamos a ver lo que fue en el Getsemaní. Muy importante ver ahí, ¿verdad? Cómo es que el Señor hasta llegó a sudar gotas de sangre, fíjense. Y hay que estudiar para ver eso y decir, ay, porque hay entre un símil ahí en la Biblia, pero también hay algo real de que era lo que estaba haciendo el Señor, ¿verdad? No es que le estaba diciendo, Señor, ya no quiero pasar por eso, ya no quiero hacer eso, no. Acuérdense, el Señor estaba rogando, dice, que se hiciera la voluntad de Dios su Padre, no la que él. No le estaba rogando diciendo, ay, ayúdame y que no me pase esto, no. Sabía Jesús a lo que había venido, mi hermano. Sabía que iba a morir en la cruz. Desde el día que dijo aquí, alguien me va a entregar hoy, ¿verdad? Y se iba cumpliendo la escritura al pie de la letra, mi hermano, dicho por los profetas. Y para esto vamos a ver Isaías 53. Perdón, antes que vayan vamos a acabar de leer el 26. Dice, de otra manera, ahí en hebreo, antes que se muevan, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Fíjese lo que dice aquí, desde el principio del mundo, pero ahora dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado, dice ahí. Por eso, y fíjese después lo que viene, dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, ¿qué? El juicio. Solo hay un hombre que pudo resucitar de entre los muertos. ¿Saben cómo se llama? Jesús. Y solo hay un hombre que dio su vida para redimirnos de nuestros pecados. Eso lo vamos a ver más después en lo profundo, que muchos dicen, es que era mitad Dios, mitad hombre. No, era 100% hombre, 100% Dios. Pero nunca usó su poder como Dios. Dice la escritura que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Siempre cada milagro que hizo Jesús fue porque el Padre se lo permitió.
Porque de haber querido él hubiera hecho más milagros, pero no fue así. Porque dice la Escritura que aún en su propia tierra, dice, no pudo hacer milagros. Y es porque el Padre así lo había querido. ¿De quién vino a hacer la voluntad? Déjeme decirlo. Del Padre. Jesucristo no vino a hacer su voluntad, dice. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Y el que lo envió le dijo, tú tienes que morir en una cruz. Tú vas a ser ese cordero, ¿verdad? Que vas a ser sacrificado. ¿Verdad? Y el cordero tenía que morir. Cualquier cordero que, por decir, ¿verdad?, que se presentaba, lo mataban, lo degollaban. Y ese era el cordero que iba a ser sacrificado para el perdón, hermanos, de nuestros pecados. Por eso es bien importante, ¿ves? Cuando Él fue hasta la cruz, dijo, consumado es. Aquí se terminó todo. Cuando Él grita ahí, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Es porque Dios se había separado de Él. Fíjese, desde que fundaron el mundo, fíjese, no se había separado de Dios. Pero al ver ahí estar en la cruz, ¿verdad?, y alejarse su Padre, su Dios, porque Él decía, voy a mi Padre y voy a vuestro Dios y a mi Dios. Es importante ver el sacrificio de Cristo, hermano, detenidamente y no tomarlo como un rápido ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver donde les dije, Isaías 53. Ponte sus citas bíblicas, muy importante. Y vemos aquí que dice Isaías, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que se le deseemos. Sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice? Mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vean lo que dice el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, dice. Fíjense, un hombre que dice que sufrió dolor, experimentó el dolor, ¿ya? Cuando ahí le están dando también el vinagre, no es porque él dijo, ay, está bien amargo esto, no. Era una especie de vinagre mezclado con hierbas que mitigaba el dolor, que te calmaba el dolor, y es por eso que él no lo tomó. Porque dice la Escritura, él sufrió ¿qué? Nuestros dolores, el dolor. Eso le calmaba el dolor, el vinagre, a él cuando él dijo, tengo sed.
y corriendo le empaparon el vinagre y se lo dieron, pero no, él no lo tomó porque al tomarlo él iba a calmarse el dolor y no, como iba a cumplirse la escritura, que iba a sufrir mucho dolor, mi hermano. Fíjese, hasta eso Cristo no lo tomó. Cuando a usted le pasa algo, hermano, se corta, le duele la cabeza, ¿qué va corriendo a hacer? Se toma una pastilla, ¿para qué? Para el dolor, para mitigar el dolor, para no sentir más el dolor. Pero este hombre que amó tanto a la humanidad, fíjese, es importante ver, dice, cuando habla de aquí en enfermedad, fíjese lo que dice, ¿verdad? Dice en esta traducción viviente, que es bien importante: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Ay, fíjese, aquí de dar la espalda y mirar la mirada es como vemos a Pedro, ¿no? Cuando lo negó. Y aún le dijo: no, maestro, yo voy a ir contigo y si es necesario, voy a dar mi vida. ¿Verdad? Y cuando van y lo apresan a Jesús, también va y saca la espada, ¿verdad? Y pobre maricón, ahí le dan su corte de oreja, ¿no? Y le dice al Señor: no, si en esto mismo yo oro y le digo al Padre que mande una legión de ángeles, lo haría, pero no es con espada. Fíjese, Pero eso, Señor, es importante, mire, y él ahí bien, siempre el arrebatado de Pedro, ¿no? Él dijo: no, Señor, yo no te voy a negar, dice. Cálmate, Pedro, dice, que cuando antes que cante el gallo, 3 veces ya me has negado, le dijo el Señor. Y es cierto. Le negó, fíjense, por eso dice aquí: no le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron, vea lo que dice aquí, en el 4, ¿Usted lo tiene ahí en la Reina Valera? ¿Qué dice? Ciertamente Él llevó nuestras, ¿qué? Enfermedades. Fíjense lo que dice esa traducción, que es muy importante. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Eso quiere decir enfermedad, las debilidades. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que dificultades era un castigo, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. ¿Pero qué pecado tenía? Ninguno, acuérdense, dice. Pero Él, traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanos. O sea, que pudiéramos entrar ante el Señor, que pudiéramos ser libres del pecado, mi hermano. Todos nosotros nos extraviábamos como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir, dice, los nuestros. Sí, exacto, ¿no? Y sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado como cruel. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Ahí también nos dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Él fue condenado injustamente, mi hermano. Él fue abolido injustamente. Él fue, dice, por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Por nuestras debilidades, mi hermano. Y entonces vamos entendiendo ahora. Fíjense, tiene nuestra Pascua, ¿verdad? Por eso es que usted y yo ya no podemos hacer sacrificios más de animales, como vimos Hebreos 9, 23, 24 hasta el 26. Y seguimos aquí donde dice, cuando después de que salió Judas, dice: entonces mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y dijo, tomando la copa,
y habiendo dado gracias le dio diciendo, bebed de ella, fíjese, bebed de ella todos, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto, dice, porque por muchos, dice, es derramada para remisión de pecados. ¿Por qué dice por muchos? ¿Por qué no dice por todos? Fíjese ahí, dice, porque esto es mi sangre en el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando dice por muchos, fíjese, Dios vino a dar a su Hijo para toda la humanidad. Pero esos muchos son los que han creído en el sacrificio de Cristo. Los que han entendido, ¿verdad?, que es Jesucristo el que nos da el perdón de nuestros pecados y limpiarnos con su sangre. Por eso dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, fíjese, que por muchos es derramada. ¿Para qué dice ahí? Remisión de pecados. Ahí está un versículo tan claro, usted, hermano, para que le diga exclusivamente, ¿verdad? Déjeme decirle, porque muchos cristianos hasta el día de hoy, hermano, están duros con esto. Y gente que no entiende y piensa que uno está peleando, porque no, hermano, usted no se ponga a discutir, hermano. Oremos por esa gente mejor, más seguro, que le abra el entendimiento, porque van a estar aferrados como estaban estos sacerdotes, escribas, fariseos, ¿verdad? Si tú eres realmente, le decían cuando estaba en la cruz al Hijo de Dios, bájate, dice, y entonces creeremos. Le decirle, por más que se había bajado Cristo, no iban a creer tampoco, hermanos. Imagínense, ¿no? Pero es importante, fíjese ahí entonces ver que quién fue el que le entregó. Los principales que sabían las escrituras, que sabían las leyes, fueron los mismos que le dieron muerte al Señor Jesús. Fíjense, fueron los principales, los de adentro, no los de afuera, los de adentro, los que le mataron, hermano. Y dice, os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba, dice, de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjense ahí, me leí todo corrido, pero imagínense, cuando partió el Padre del Señor Jesús, pues entendieron, él dijo, este es mi cuerpo. Que aquí no lo dice, pero ahorita vamos a ver otra escritura ahí, ¿verdad? Que dice, partió y dio a sus discípulos, dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo. En otra dice, que va a ser, dice, ¿verdad?, despedazado por ustedes. Y entonces entendían los discípulos, bueno, pues sí, ¿no? Él está simbolizando el pan, él va a ser quebrantado. Pero cuando les dice, porque esto es mi sangre de un nuevo pacto, entonces ellos dijeron, ¿cómo? Su sangre, dijeron los discípulos, como que se turbaron, ¿no? ¿Cómo? ¿Se sacó sangre y nos va a dar de beber de su sangre? Si los judíos, fíjense, están estrictamente prohibidos, ¿verdad?, beber la sangre de los animales. Y está en la escritura también. Y entonces ellos decían, ¿cómo? ¿Él nos va a beber, nos va a dar de su sangre? Y no lo entendían, no lo asimilaban así. Entonces, imagínense, para ellos era como, bueno, si la escritura, la ley dice que nosotros no podemos beber sangre de animales, mucho menos de humanos. ¿Cómo está eso? Decían. Pero le dice Jesús, dice, tomó la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Quién eran todos? Todos sus discípulos. Porque esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, porque muchas veces derramara para remisión de pecados. Aquí es cuando entienden, y dijo, desde ahora no beberé más del fruto de, ¿qué dice? De la vid. Estaba haciendo una metáfora del frente de ellos, que había agarrado, ¿qué? El fruto de la vid, era el vino. Estaba simbolizando, esta es mi sangre, dice, poniéndolo como diciendo, este va a ser mi sangre, un nuevo pacto entre ustedes y yo. ¿Quién es el que puso el pacto entonces, mi hermano? Jesucristo. Y cuando él dice, voy a dar un nuevo pacto, es que decir, tú me vas a pertenecer a mí y yo te voy a pertenecer a ti. Fíjese.
Por eso es importante, ¿quién nos dio la salvación a nosotros? ¿Quién nos hizo entrar en un mejor pacto? En su sangre. Jesucristo, mi hermano. El verdadero Cordero Pascual, mi hermano. Pues cuán importante es entender las escrituras del Señor hoy en este día, dice. Por eso le dice, no beberé más el fruto de la vid, dice, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde dice? ¿Aquí otra vez? En el reino, dice, de mi Padre. ¿Cuántos de ustedes quieren de nuevamente tomar eso con el Señor Jesús? ¿Cuántos lo desean? Amén, ¿no? Estar con el Señor nuevamente ahí, no por lo mucho que nosotros hayamos hecho aquí, sino Él nos ha mandado a predicar su palabra, a poder dar su palabra conforme es digna, conforme está escrita, y no añadirle cosas que no, mi hermano. Vamos a ver corriendo en Lucas 22, donde estábamos hace rato. Vamos a regresar ahora otra vez ahí. Lucas 22. Dice desde el 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes, que dice ahí, que padezca. Fíjese, dice, porque os digo que no la comeré más. Fíjese, ahí está otra vez, ¿yo? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dijo gracias, y dijo, fíjese, gracias, en una gratitud, de ahí de la palabra griega Eucaristía, ¿no? Que esto es netamente bíblico, no vaya a decir. Y dijo, tomad, esto es partido entre vosotros, dijo. Cosa que no se hace repetitivamente como estamos viendo, sino que entró una vez y para siempre, acuérdense. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto, ¿qué? En memoria de mí, dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Mas dice aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre de quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería que había de hacer eso. Fíjese, es importante entonces, hermanos, ver aquí lo que dice la escritura del Señor. Igual quiere este y este y este y este. Esto me. Igual quiere este y este y este. ¿Cuál color es? Este y este. Seguimos ahí, dice en el algo que se me estaba pasando también. Dice que cuando celebraban la Pascua y habiendo tomado, dice que entonaban cánticos. Dice que empezaban a darle gracias al Señor. Cuando dice dio gracias, dicen los estudiosos que se leía el Salmo 113
al Salmo 118. Salmo 113 al Salmo 118. Vamos a ver el Salmo 118. Se me andaba pasando algo muy importante. Después de haber dado, por eso es bien importante, dice que ellos cuando habían dado gracias de haber tomado la Pascua, los judíos cantaban esos salmos, lo cantan exactamente como dice la hermana. Pero en esta vez le había tocado a Jesús cantarlo, fíjense, Qué importante es leer las escrituras, mi hermano. Cantaba Jesús, alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. Fíjese como el Señor Jesús está cantándose. Fíjese esas palabras que él dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mis deseos que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, dice, y contaré las obras de Yahweh, o de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré Jehová. Esta puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Señor. Y después de haber entonado esos cánticos, mi hermano, iba a ir a un lugar más, donde iba a empezar a orar por ese sufrimiento que lo esperaba aún más duro. Que esa misma noche del Getsemaní que iba a estar orando, iba a ser apresado. Y para esto vamos a continuar el miércoles. Y a veces después de terminados estos cánticos, se encaminaba al Getsemaní. Amén. Y ahí vamos a dejarle para continuar el miércoles. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, hoy por este día, Señor, al escuchar tu palabra, mi Dios, y poder entender un poco. Señor, te damos gracias, Padre amado, hoy por este día, Señor, al escuchar tu palabra, mi Dios, y poder entender un poco.